Bueno, me alegro de poder presentar un poquito el proyecto de investigación que empezó este año sobre violencia, memoria y cine, un proyecto comparativo entre la América Latina, en particular Chile y Argentina, y de otra parte el Oriente Medio, dos países, Líbano y Palestina. El marco más general del proyecto es una reflexión sobre el rol del cine en el proceso de cómo se trata el pasado en contextos de transición política, la América Latina como ejemplo, y de situaciones de post-conflicto interno, como guerra civil o internacional. Entonces, los casos de Líbano y Palestina. Muy simplemente, la cuestión es cómo se puede pensar el futuro sin tratar el pasado, cómo se puede tratar el pasado para pensar un futuro común, cómo reconstruir las relaciones sociales después hechos traumáticos de diferentes tipos. Y básicamente no tenemos un único modelo, tenemos diferentes modelos. Seguramente el más utilizado fue la amnistía jurídica y la promoción de políticas de amnistía social, porque se puede justamente pensar que tratar el pasado inmediatamente después de hechos traumáticos tiene el riesgo de regresar a la violencia misma. Entonces, este es el caso de Europa del Oeste y también del Este, o de las últimas dictaduras en Europa, como Portugal y España, donde la reflexión sobre el pasado fue negada, básicamente que sea en España con el Pacto del Silencio, o en Portugal desde la revolución de 1975 se decidió de no hablar del pasado. Bueno, en dos casos tú tienes una dictadura en Portugal de 48 años y de 35 en España, y uno puede preguntar, después 48 años de dictadura, ¿quién no fue directamente o indirectamente comprometido con la dictadura? Entonces, hablar del pasado significa hablar de las compromisiones de los padres y abuelos con la dictadura. Es una situación muy delicada. Bueno, tú tienes otros modelos donde Latinoamérica, la América Latina fue pionera, que son las comisiones de verdad de reconciliación, porque bueno, todo el mundo sabe la importancia, conoce la importancia de la comisión en África del Sur, pero la primera comisión fue aquí en América Latina, fue en Chile. Y fueron los jueces chilenos que fueron los consejeros en África del Sur para la Comisión del África del Sur. Y después los chilenos y los africanos del sur fueron los consejeros de la comisión en Perú, donde tienes toda una circulación. Pero este modelo me parece particularmente interesante porque es una decisión tomada por una sociedad de construir una narrativa, una visión del pasado, de reconocer las víctimas en sus derechos y de pensar el futuro en una nueva perspectiva
considerando la gerencia del traumas del pasado. Y un tercer modelo es la justicia penal internacional, que tiene también un rol muy importante hoy. Pero me parece que no tenemos un modelo que es mejor que el otro. Y de toda manera, la cuestión de la memoria del pasado es una cuestión principalmente política, que se juega entre los decidores políticos de un Estado, que después una dictadura, una guerra civil, empiezan a reconstruir una historia oficial del pasado, que es sovente en conflicto con las memorias de diferentes actores sociales de la misma sociedad. Y tú tienes un conflicto sobre las políticas de las memorias que un Estado puede decidir de aplicar. Política de las memorias significa básicamente de institucionalizar momentos de conmemoraciones, lugar de memoria, transformar centros de detenciones ilegales en museo de la memoria, por ejemplo, reescribir libros por las escuelas secundarias sobre el pasado reciente. Bueno, las políticas de la memoria son múltiples, pero en el proyecto sobre el que trabajo, la cuestión que me parecía interesante era de buscar el rol, el papel de los artistas en este proceso. ¿Por qué los artistas? Porque me parece que los artistas son más cercanos de la sociedad y el trabajo que hacen es de poner sobre la mesa los decidores políticos también ponen bajo la mesa, porque son temas, problemáticas que entonces participan también los artistas a un proceso de acuerdo del pasado que exprime voz que no son necesariamente voz oficiales. Primero. Segundo, el cinema como expresión artística me parecía también interesante porque diferentemente a otra forma de expresión artística, como las artes plásticas, el teatro, la literatura, el cine no es todo el mundo, las élites como las personas más humildes que no saben leer o escribir, puede sentar a escuchar durante una hora y media, 2 horas, y el documental o la ficción moviliza diferentes emociones, sentimientos y reflexiones. Y en el periodo actual en el que vivimos, la tecnología permite la difusión de obras de cine, no solamente en el teatro, pero DVD, Internet. Entonces la difusión de las películas es más importante que otra forma de expresión artística. Y entonces la idea de este proyecto fue lo que estoy haciendo aquí en América Latina y después en el Oriente Medio, de construir equipos locales que unieron investigadores, historiadores y sociólogos y antropólogos, pero también directores de películas, por trabajar juntos 4 o 5 años alrededor de un proyecto sobre cine, memoria y memoria de la violencia, como básicamente el cine representa la violencia del pasado a través
a través de 5 representaciones precisas que son las relaciones entre verdugos, torturadores y víctimas, la violencia al estado puro, se puede decir, el rol de colaborador, el rol la representación de missing, de desaparecidos, la cuestión de los exiliados y finalmente el papel de militares, pero los militares como victimarios y víctimas. Porque en el debate que tú tienes hoy en Argentina, en Chile, por ejemplo, la cuestión es que los militares se defienden diciendo que ellos combatieron contra los terroristas, en el caso argentino también, con las Islas Malvinas, defendieron la patria. Bueno, entonces tú tienes un debate sobre la legitimidad del pasado y a hoy, de diferentes actores sociales que se juegan, entre otros, a través de la representación fílmica. Bueno, este es el marco general un poquito del proyecto. La situación en Chile hoy es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, fue la conmemoración del 40º del otro 11 de septiembre, 73, pero el caso chileno presenta esta particularidad que la fin de la dictadura oficialmente en el 89 no fue la fin de la presencia del sistema dictatorial, porque Pinochet y sus generales y todo el sistema continuaba de estar en Chile y de controlar el Chile. Entonces, la transición que se efectuó en Chile fue particular, porque también la comisión que fue constituida en 91, la Comisión de Verdad y Reconciliación, fue una comisión que tenía un poder de investigación limitado. O sea, la comisión no podía investigar sobre cuestión de tortura, sobre la cuestión de desapariciones, simplemente sobre la cuestión de muertos. Claro, es muy importante, pero es justo una parte. Y los resultados del 92 no fueron resultados muy claros como en Argentina, por ejemplo, donde los verdugos y los victimarios fueron en la cárcel. No, hasta hoy 90% de los victimarios chilenos son en Chile sin más problemas. Y en este momento preciso, lo que fue particularmente interesante para mí fue de ver la conmemoración del 40º del golpe y el debate político, porque el 40º fue 2 meses antes de la elección de presidente de Chile, y simbólicamente el debate sobre la elección fue muy importante, porque tú tenías dos candidatas principales, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. ¿Quién son los dos? Bueno, Michelle Bachelet más conocida porque fue presidente para 4 años, etc. Pero ella es la hija de un general, el general Bachelet, que fue impresionado, torturado y matado después del golpe, porque el general Bachelet era contra Pinochet. Y Evelyn Matthei es la hija del general Matthei, que fue uno de los 3 generales con Pinochet, que se piensa que fue él que mató el padre de Bachelet. Entonces tú tienes la conmemoración
con el contexto de la elección, donde se enfrentan dos hijas que los dos se conocían cuando eran niñas, porque como hijas de generales al kindergarten y a la escuela primaria eran juntas a la escuela. Entonces, muy bueno, lo que se puede decir sobre este contexto es que finalmente el cine chileno, donde se puede analizar la producción cinematográfica no solamente a través de tres principales generaciones de directores de películas y también en relación a periodos históricos de la transición. Bueno, en los 10 años pasados y particularmente los 3 años, tuvieron una producción maravillosa en el senso que la representación no solamente documental y también de ficción, tienes mensajes más profundos e importantes sobre la sociedad chilena y habla a los chilenos de una manera muy importante, me parece, y juega un rol entonces en la transición por los chilenos de instrumentos para reflexionar sobre el pasado y la gerencia del pasado a hoy, porque como todo el mundo sabe, probablemente en América Latina, en los 3-4 años pasados, las manifestaciones de los estudiantes en la universidad son un ejemplo muy interesante de la gerencia de la dictadura de Pinochet y del proyecto neoliberal de Pinochet, porque la primera fase de la dictadura, claro, en los años 70 fue la represión, la instauración de un sistema neoliberal desde el punto de vista económico, pero los años 80 fueron un periodo de ingeniería social en las cabezas de los chilenos que tiene hasta hoy una gerencia muy importante, donde los debates, porque la sociedad chilena es una sociedad más dividida hoy. Tú tienes una parte muy importante de la sociedad chilena que es pro-pinochetista y una otra que es... Bueno, el debate se enfrentan de una manera que no es violenta por el momento, pero me parece que en esta situación el cine chileno a hoy permite de ver diferentes campos, confrontaciones y los debates traducido en forma documental y de ficción muy bonita. Un cinema que se desarrolló de su lado ficción muy reciente. 80% de la producción cinematográfica son documentales en Chile. Diferente de la situación en Argentina. En Argentina tú tienes 50 y 50 más o menos. Y la producción de ficción es un hecho de los 10 años pasados. Pero tú tienes películas que son magníficas. Fiesta Patria, por ejemplo, es un ejemplo de la sociedad chilena, un film, una ficción de los años 2000, que es a través de una historia familiar, básicamente los padres de dos novios deciden de tener una fiesta por reunir toda la familia durante un largo weekend, cuando es la Fiesta Patria. Ahora, ¿qué pasa? Que los miembros de dos familias jugaron diferentes papeles al tiempo de la dictadura. Entonces tú tienes, por ejemplo, un debate en el film muy interesante, una noche, entre los pro-pinochetistas que se disputan
sobre un hecho, sobre Pinochet, bueno, dicen, fue una necesidad histórica de haber Pinochet. La democracia autoritaria fue necesaria porque tenemos un peligro, el terrorismo comunista. Pero la cuestión es que una parte de los propios pinochetistas dicen Pinochet es nuestro jefe, y la otra dice no. ¿Por qué? No, el debate no es sobre la cuestión si fue un criminal, si mató, no. El problema es que en 2002 se descubrió que Pinochet tenía plata en los Estados Unidos, en bancos ocultos, entonces fue un ladrón. No se puede aceptar entonces, tiene esta edad y Fiesta Patria tiene también el final, porque toda la historia es que la novia es la hija de una pareja, el padre fue el torturador de su madre en la cárcel clandestina y ella, la novia, es la hija de esta unión, que es una ficción, pero es una ficción que claramente... y tienes otros documentales que hablan de este tipo de situación, etc. Entonces, Fiesta Patria es un ejemplo de ficción muy interesante. Tienes otro tipo de ficciones que son también apasionantes, como la cinematografía de Pablo Larraín, que fue el autor de una ficción más reciente, No, que es sobre el referéndum de 89, pero antes, por ejemplo, dos películas son muy interesantes. Tony Manero, la historia de un John Travolta en Chile. Él me gustó mucho, muy interesante sobre el debate del pasado, fue Santiago 73 Postmortem, que es una visión del golpe a través de los ojos de un chileno que trabaja a la morgue del hospital de Santiago, que es un tipo que no se interesa de política, pero él camina en Santiago cuando el golpe arriba, mira la televisión, pero una noche él es al hospital y los militares arriban con 3 camiones con cuerpos de matados. Y él debe transportar. Y se dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, es la proposición fílmica de Larraín, de este punto de vista, es realmente muy interesante. O otro film como los de Marcela Said. Marcela Said es una tercera generación de directores de películas. Hació películas sobre documentales. Ellas son documentales. Una sobre los pro-pinochetistas y una otra magnífica que se llama El Mocito. El Mocito es un documental sobre un mocito que era en 2 cárceles clandestinas, a la ESMA y... no a la ESMA, a la... disculpe, a la... ¿cómo se llama? En Santiago. Bueno, no es posible. ¿Cómo se llama? A Villa Grimaldi. A Villa Grimaldi en Santiago y a un otro cárcel clandestino. El mocito era un joven de 6 años que servía el café a los torturadores durante las torturas, servía la comida a los torturados y transportaba los cadáveres de los muertos bajo la tortura. Entonces no era un torturador, era simplemente uno que era parte del sistema. 35 años atrás,
El Mosito, ¿quién es? El documental de Marcela Said, desde este punto de vista, es maravilloso. Como, no sé, el más reciente, Carne de Perro, de Guzzanti, que es una ficción sobre un torturador de la DINA, y torturador a la edad de 22 años, pero no un jefe, un torturador intermediario, y es filmado, la ficción es la historia de este torturador cuando él tiene 55 años y es una situación social desastrosa y familiar también, etc. ¿No? Entonces, a través de estas ficciones o documentales, tú tienes una reflexión muy rica sobre diferentes aspectos, no solamente del momento de la dictadura y también de la gerencia de la dictadura a hoy.